A principios de los años 70, el barrio hamburgués de St. Pauli era muy diferente al actual. También entonces, en este distrito atravesado por la mundialmente famosa calle roja Reeperbahn, había todo tipo de escenarios para la depravación, los excesos y los tabúes. Pero lo que faltaba era la imagen colorida del barrio, caracterizada por la gentrificación y, a menudo, por la despreocupación. A principios de los años 70, St. Pauli, y en particular la zona alrededor del Hamburger Berg, era sobre todo una cosa: un lugar muy duro. En medio de alcohólicos y existencias fracasadas, en aquella época se veía a un hombre sentado en los bares con especial frecuencia. Todos lo llaman Fiete. Es un cliente habitual de los locales más conocidos. Entra y sale del Elbschlosskeller, del Hong Kong y del Goldener Handschuh. De vez en cuando, Fiete se lleva mujeres a su casa. Nunca llama la atención, es un cliente tranquilo. Pero, como tantos otros visitantes de los bares de la calle lateral de la Reeperbahn, es un hombre solitario. Pero aunque Fiete, cuyo verdadero nombre es Fritz Honka, está solo, no está solo en su piso del barrio de Ottensen, en Hamburgo. En su ático yacen 4 mujeres, asesinadas, descuartizadas y enterradas durante años en bolsas de plástico. La vida del famoso asesino en serie no comienza en la ciudad hanseática, sino en Leipzig, en el este de Alemania. Allí nace el 31 de julio de 1935, hijo de un carpintero y una limpiadora. Fritz Honka tiene 10 hermanos, pero 3 de ellos mueren poco después de nacer. Se dice que su padre militó en el Partido Comunista Alemán, prohibido durante el nazismo, por lo que fue enviado a un campo de concentración. Según sus propias declaraciones, Fritz también fue enviado a un campo de concentración para jóvenes. Tras la liberación, creció en varios hogares infantiles de Leipzig. Su madre los envió allí a él y a sus hermanos. Su padre murió poco después del final de la guerra a causa de su grave adicción al alcohol y su encarcelamiento. A principios de los años 50, Honka comenzó una formación como albañil. Sin embargo, su salud le obligó a abandonarla, un patrón que se repetirá a lo largo de los años. La vida de Fritz Honka no sigue en ningún momento un curso clásico. En 1951, con solo 16 años, huye de la RDA y trabaja en granjas en Brockhofe, un pequeño pueblo de Baja Sajonia, en la zona aliada de Alemania. Allí, tras una aventura amorosa, tiene a su primer hijo, Heinrich. Cuando le llegan los primeros pagos de la pensión alimenticia, simplemente se marcha. Llega entonces a Hamburgo, donde comienza a trabajar en un astillero. Su aspecto característico no se convierte en una marca distintiva de Honka hasta los años 50. En un grave accidente de tráfico en Schleswig-Holstein se rompe la nariz. A partir de entonces, también empieza a visquear mucho. Y Fritz Honka, que ya de por sí era delgado, ya no puede realizar trabajos pesados. En 1957, Fritz se casa con su mujer, Inge. Ambos viven juntos en un piso de alquiler en la calle Wimeweg, en el barrio residencial Neu-Wiedenthal de Hamburgo. Pero Fritz e Inge no son una pareja feliz. Los vecinos hablan de episodios de violencia entre ambos. En 1960 se divorcian. Además, Inge habría dicho que Fritz bebía demasiado alcohol y que la engañaba constantemente con otras mujeres. La pareja, que entre tanto ha tenido un hijo, también llamado Fritz, vuelve a reunirse, se casa de nuevo y se divorcia definitivamente en 1967. Después, Fritz se muda. Se instala en un piso en la calle Seisstraße 74, en el barrio de Ottensen. Y con esta mudanza comienza uno de los capítulos más oscuros de la historia criminal de Hamburgo. En los años 70, Honka frecuenta especialmente el bar Zum Goldenen Handschuh, el guante de oro.
Después de sus turnos como vigilante nocturno en la antigua sede de Shell, cerca del Parque Municipal de Hamburgo, llega temprano por la mañana y bebe mucho alcohol. A menudo lleva consigo una pistola de gas, que muestra a los demás clientes. Afirmaba que la necesitaba para su trabajo como vigilante nocturno. Aunque el hombre con el defecto en el habla era un poco excéntrico, nunca llamaba la atención de forma negativa. Al contrario, Fritz Honka era tranquilo, educado y dejaba buenas propinas. Pero en 1972, Fritz estuvo a punto de sufrir una catástrofe en su apartamento. En ese momento, Honka ya había asesinado a una mujer y escondido su torso en su apartamento. En el ático de la calle Seisstrasse se desarrolla ahora otra escena espantosa. Fritz intenta violar a una mujer llamada Ruth Dufner y quiere obligarla a tener relaciones sexuales con él y con su entonces compañera sentimental, Irmgard Albrecht. Pero Ruth consigue escapar y denuncia a Fritz a la policía. Como Fritz tiene una tasa de alcohol en sangre de 2,4 por mil en el momento de los hechos, se retira la acusación. En su lugar, debe pagar una multa de 4.500 marcos. El hecho de que Fritz Honka ya hubiera quitado la vida a una mujer en ese momento sigue sin descubrirse. No se registra su apartamento. Su primer asesinato tiene lugar en 1970, 2 años antes de la tentativa de violación. En diciembre de 1970, Gertrude Breuer, de 42 años, conoce en el bar Zum Goldenen Handschuh a una mujer llamada Annie Wachtmeister. Gertrude no solo trabaja como peluquera, sino que también se prostituye ocasionalmente. Cuando Gertrude sigue a Annie, se encuentra en la calle Seisstrasse 74. Annie es la actual compañera sentimental del inquilino Fritz Honka, que ahora trabaja como vigilante nocturno. Al principio, Fritz intenta convencer a Gertrude para que tenga relaciones sexuales con él y Annie. Pero Gertrude se niega. En algún momento, Annie se queda dormida, muy borracha. Fritz sigue sin soltar a Gertrude. La viola y luego la estrangula con una cortina. El 2 de noviembre de 1971, se encuentran restos del cadáver de Gertrude en los terrenos de la fábrica de chocolate Holsatia, abandonada en la calle Gaustrasse, a solo unos cientos de metros del piso de Honka en la calle Seisstrasse. Entre los restos encontrados se encuentran la cabeza, los pechos, las manos y los pies, los brazos y una pierna. Los restos, en avanzado estado de descomposición, se encuentran envueltos en papel de periódico dentro de paquetes cuidadosamente empaquetados que llaman la atención de un vecino cuando éste va a tirar la basura al terreno abandonado. El torso no se encuentra en ese momento. Este se encuentra en el ático de Honka en Hamburgo-Ottensen. Con un procedimiento muy moderno para la época, la cabeza de Gertrude fue preparada de tal manera que se pudo reconstruir aproximadamente el rostro de la fallecida. Así, los agentes descubrieron la identidad de la víctima. Las pistas de Gertrude conducían al Barrio Rojo y a los bares de Hamburger Berg. Poco antes de su muerte, habría escrito una carta a sus amigos en la que se proponía empezar una nueva vida. Pero eso ya no iba a suceder. Después de Gertrude, la primera víctima de Honka, Anna Beuschel también encuentra la muerte en la calle Seisstrasse 74. En agosto de 1974, Fritz conoce a la ama de casa y prostituta de 54 años, también en el Goldener Handschuh. Ambos están muy borrachos cuando entran juntos en el piso de Honka. Tienen relaciones sexuales y Honka la asesina. Más tarde, declarará que Anna yacía como un tablero. Entonces, la estranguló como había hecho antes con Gertrude. Esconde su cadáver en una pequeña habitación lateral de su apartamento. En diciembre de 1974, 4 meses después de Anna, Fritz Honka encuentra a su tercera víctima en Frieda Roblick. La mujer de 57 años, que se hace llamar Rita, también trabaja como prostituta. Se dice que sobrevivió a un campo de concentración durante el nazismo. Por desgracia, no se sabe nada más sobre ella. Ambos mantienen relaciones sexuales, por las que Fritz le paga 200 marcos. Pero Rita le roba otros 200 marcos de la cartera. Cuando Fritz se da cuenta del robo, también la mata. La última y cuarta víctima de Fritz Honka, Ruth Schuld, es asesinada en enero de 1975. Esta mujer de 52 años también trabaja como prostituta y es cliente habitual del Goldenen Handschuh. Se muda con Fritz Honka, pero solo 3 semanas después también ella muere.
Fritz la golpea en la cabeza con una botella de aguardiente con tanta fuerza que la deja aturdida. A continuación, la estrangula con una bolsa de intestinos y descuartiza el cadáver de Ruth. A Ruth le cerran las piernas por los muslos y le cortan los pechos y las orejas. Además, Fritz Honka le corta la punta de la nariz y la lengua a su víctima. El piso de Honka está lleno de piedras aromáticas que se utilizan habitualmente en los aseos. Su olor es tan fuerte que los vecinos incluso se quejan del penetrante olor a abeto artificial que sale de su apartamento. Pero Honka culpa a sus vecinos griegos, que supuestamente utilizan muchas especias exóticas. Además, en el apartamento de 18 metros cuadrados se amontonan revistas pornográficas y botellas de alcohol. El techo está cubierto con más de 300 pósters y fotos de modelos pin-up. Un total de 4 mujeres han encontrado la muerte en el piso de Fritz Honka en Ottensen. Y quién sabe si no habrían sido más si no hubiera sido por un fatídico incendio el 17 de julio de 1975. A las 3:37 de la madrugada suena la alarma en el parque de bomberos de Hamburgo. Un hombre se ha quedado dormido a la luz de las velas en una vivienda. Ahora, los pisos superiores corren peligro de quemarse. Los bomberos llegan en pocos minutos a la dirección indicada. Se trata del número 74 de la calle Seyssstraße. El fuego se originó en la segunda planta y las llamas se extendieron por el techo, por lo que, tras extinguir el foco del incendio, la policía también debe inspeccionar el ático y el desván. En el interior de la vivienda, lo primero que llama la atención de los servicios de emergencia es el olor desagradable. No es solo humo lo que hay en el aire, sino más bien un olor a carne quemada. De hecho, los bomberos encuentran brasas y, junto a ellas, una bolsa de plástico con restos humanos. Al registrar el piso, que ahora es presunto lugar del crimen, los investigadores encuentran numerosos zapatos de mujer, bolsos, paraguas y ropa femenina de diferentes tallas. Y el primer hallazgo no es el único. Detrás de un pequeño tabique, los bomberos encuentran más restos humanos. In diesem Wohnhaus im Hamburger Stadtteil Altona wurden heute durch Zufall 4 Leichen gefunden. Feuerwehrleute, die einen Zimmerbrand löschten, entdeckten 2 verstümmelte Frauenleichen in Plastiksäcken. Sie waren in einer Rumpelkammer und auf dem Dachboden versteckt worden. Bei den Aufräumungsarbeiten stieß die Mordkommission auf eine weitere weibliche Leiche. Die 4., das Geschlecht ist noch unbekannt, lag hinter der Küche. Die Polizei vermutet wegen der Zerstückelung dieser Leichen Sexualverbrechen. Der Tatverdächtigt ist der 40-jährige Fritz Honka. A continuación, llega la policía y registra minuciosamente el piso. Mientras los agentes derriban paredes y levantan las tablas del suelo, Fritz Honka llega a casa del trabajo sin sospechar nada. El vigilante nocturno habla con el agente, y pronto queda claro que solo hay una persona en el número 74 de la calle Seyssstraße que tiene llave del ático, donde se ha encontrado uno de los cadáveres. Fritz Honka, la persona que está hablando con los agentes. Los agentes se llevan a Fritz a la comisaría para interrogarlo. Durante el trayecto en coche, se comporta con tranquilidad. Al principio, también se muestra tranquilo durante el interrogatorio, pero sus declaraciones son contradictorias. Cuando el policía le informa de lo que se ha encontrado en su apartamento y de las sospechas que recaen sobre él, comienza a guardar silencio. En un momento dado, pide un médico, pero luego se retracta. A las 22:30, la comisaría lo lleva directamente a prisión preventiva. Al día siguiente, finalmente confiesa todo a la policía. Sin embargo, parece que no recuerda bien los asesinatos o que no quiere recordarlos. Recuerda que una mujer se rió de él y que otra lo llamó vagabundo. Sin embargo, no sabe cómo ni por qué mató a las mujeres. Ni siquiera los peritos se ponen de acuerdo sobre cuál pudo ser el motivo de Honka. ¿El hombre mataba por placer sexual o por puro gusto por matar? Para obtener por fin más información de Fritz, la policía lo lleva incluso al Instituto de Medicina Legal. Más tarde, Honka declara que solo descuartizó los cadáveres porque no sabía cómo deshacerse de ellos. Los cadáveres eran demasiado pesados para bajarlos y llevárselos, así que los cerró. Además, siempre mataba a las mujeres bajo los efectos del alcohol y a la mañana siguiente se sorprendía él mismo al despertarse junto a un cadáver. Nunca pudo recordar los hechos en sí.
también afirmó que solo descuartizaba los cadáveres cuando estaba muy borracho. Según su abogado, Honka le dijo que actuaba por orden de Jack el Destripador, quien le ordenaba cometer los crímenes. Su abogado le pidió que dejara de contar esa historia, a lo que Fritz respondió con una sonrisa y un «Está bien». Incluso antes de su juicio, inmediatamente después del descubrimiento de los cadáveres en el apartamento de Fritz Honka, este se hace famoso en toda la ciudad de la noche a la mañana. Todos los periódicos informan sobre el asesino de mujeres de St. Pauli y se superan unos a otros con detalles espeluznantes sobre los asesinatos de las 4 mujeres y anécdotas pérfidas de la vida de Honka. El destino de las 4 mujeres, brutalmente asesinadas y descuartizadas por Honka, queda casi en un segundo plano. Hasta hoy es difícil encontrar información sobre Gertrude, Anne, Frida y Rita. Cuando Fritz Honka se presenta ante el tribunal en 1976 para responder por 4 asesinatos por motivos sexuales, una psicóloga traza un retrato impactante de Honka. Según ella, Honka tenía un fuerte complejo de inferioridad y necesitaba sentirse superior como hombre. Se consideraba dueño de la vida y la muerte. Se llevaba a casa a las mujeres que asesinaba porque así se sentía socialmente superior a ellas. El sexo estaba dominado por sus fantasías de poder. Al parecer, también se disfrazaba regularmente de miembro de la CSS. Cuando se le reprochaba esto, Fritz Honka solo respondía: «Solo me las follé». Durante el juicio, Fritz cambia brevemente su declaración. Afirma que, aunque descuartizó los cadáveres, no mató a las mujeres. Su abogado, por su parte, sigue una estrategia que no solo está bien coordinada, sino que, dentro de lo posible, resulta eficaz para su cliente. Rolf Bossi era uno de los abogados defensores más conocidos y prestigiosos de Alemania. Solo 3 semanas antes del juicio, asumió la defensa de Honka y durante los 12 días que duró el juicio, se presentó como el abogado de un alma perdida. Fritz había estrangulado a las mujeres, pero no tenía ningún motivo para cometer los asesinatos. Más bien, Honka era irresponsable. No solo por su considerable consumo de alcohol, sino también por su anormalidad mental. Según él, las mujeres lo habían insultado antes de los hechos y se había sentido tan atacado que las mató en un arranque de ira. Bossi retrata a Fritz ante el tribunal como un hombre marcado, un caso social que siempre ha sido un fracaso en la vida. Y la sentencia del tribunal se acerca definitivamente más a la petición de Bossi que a las de la acusación. Fritz Honka no es condenado por 4 asesinatos, sino a 15 años de prisión por asesinato en un caso y triple homicidio. Esta sentencia sigue siendo muy controvertida hoy en día. En la exposición de los motivos de la sentencia se afirma: los conflictos que precedieron a los hechos siempre fueron iniciados por las mujeres, y Honka consideraba que las mujeres debían actuar según su voluntad, ya que, al fin y al cabo, se trataba de prostitutas. También se interpretan de forma positiva las declaraciones de Honka según las cuales Jack el Destripador le ordenó cometer los crímenes. Se dice que esta afirmación es una prueba de que Honka aún siente algo. Al fin y al cabo, necesitaba a Jack el Destripador como vehículo para hablar de sus actos indescriptibles. Honka tampoco tiene que ir a una prisión convencional, sino que ingresa en la clínica Ochsenzoll de Hamburgo. Al principio se le permiten salidas ocasionales, luego se le concede la libertad condicional, y en 1996, unos 20 años después del inicio del juicio, Fritz Honka vuelve a ser un hombre libre. Se muda a una residencia de ancianos en Scharbeutz, un popular lugar turístico en el mar Báltico. Allí vive con una nueva identidad bajo el nombre de Peter Jens. Sin embargo, tu estado se deteriora tan rápidamente que pronto tienes que volver a recibir tratamiento psiquiátrico. Al parecer, se quejaba constantemente al personal sanitario de que su habitación olía a cadáver. Además, se sentía perseguido y estaba confundido. El 19 de octubre de 1998, Fritz Honka fallece finalmente en el hospital Ochsenzoll. Al igual que su padre, sucumbe a las consecuencias de su fuerte consumo de alcohol.
Aunque Fritz Honka lleve mucho tiempo muerto, su mito sigue vivo. Además del bestseller Der Goldene Handschuh, El Guante de Oro, de Heinz Strunk, y de la adaptación cinematográfica del mismo nombre, de Fatih Akin, todavía hoy se publican regularmente documentales y reportajes sobre los asesinatos de Honka. Sin embargo, como en todos los casos que tratamos aquí, no solo existe el autor, sino sobre todo las víctimas. Nadie echó de menos a Gertrud Breuer, Anna Beuschel, Frida Roblick y Ruth Schult durante su vida, y aún hoy no tienen cabida ni siquiera en el contexto de sus propios asesinatos. Dentro de su tragedia, esto también ofrece una base interesante para el debate. ¿Cómo valoras la sentencia contra Fritz Honka desde la perspectiva actual? ¿Creéis que su pena habría sido diferente si se hubiera juzgado hoy? Estoy deseando leer vuestras respuestas a estas preguntas y, como siempre, me encantaría que le dierais a me gusta al vídeo. Por supuesto, también podéis suscribiros al canal para no perderos ningún documental. Y si lo hacéis, no dudéis en activar la campana. Así, el vídeo tendrá mucha interacción poco después de su publicación. Esto, a su vez, aumenta la probabilidad de que el vídeo se sugiera a personas que aún no se han suscrito al canal. Muchas gracias de antemano y gracias por vuestra atención. Hasta el próximo vídeo. Chao.